Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. La seguridad a día de hoy es algo imprescindible para cualquier empresa y, sin embargo, a pesar de que es algo tan importante, cada poco escuchamos noticias sobre alguna vulnerabilidad de seguridad o sobre algún ataque. En el mundo cloud esto no es diferente. Mucha gente piensa que el hecho de estar en on-prem es más seguro. Y bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver si realmente AWS es seguro. Y para ello me acompaña Miguel Ángel Muñoz Sánchez. Él es arquitecto cloud en Paradigma Digital. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a estar hoy en el podcast. Bueno, un placer volver a estar aquí contigo. La seguridad en AWS y en on-prem se enfocan de forma diferente. Miguel, me has comentado antes del podcast que querías explicar esta parte haciendo una analogía de Star Wars, así que bueno, adelante. Sí, un poco por simplificar y pues, Ujú, bueno, como soy muy fan de Star Wars, pues ujú. también es una manera de explicarlo de una manera amena. On-prem normalmente la seguridad es como la estrella de la muerte. Es el mejor ejemplo. En on-prem todo está cerrado, no hay manera de entrar, solo hay un punto de entrada. Es la manera en la que se enfoca. Es un elemento de destrucción masiva, es hiperpotente, pero también requiere mucho mantenimiento, tiene mucho coste a la hora de construir la seguridad en el mundo on-prem. En AWS es un poco diferente. Y obviamente también es vulnerable, ¿eh? No es la estrella de la muerte, termina explotando. Y tiene un problema, y es que todo lo que podamos remediar se hace de forma manual. Es muy difícil de automatizar. Por contra, AWS, podemos pensar, yo por ejemplo, como analogía, en el episodio 1 de Star Wars, escapan en un crucero de Naboo, en un crucero, y les están atacando todo el rato. ¿Y cuál es la solución a ese ataque? Bueno, pues van saliendo droides a reparar los ataques todo el rato. Van saliendo, es un pool de droides, es el momento que además conocemos a R2D2 por primera vez. Y en ese momento ellos son capaces de solucionar y salir, de escapar. Pues es lo que pasa en AWS. La manera de funcionar es más con automatizaciones, automatizando toda la seguridad. No es una seguridad a priori que sea tan disruptiva o que tenga un elemento de que sea una manera de un arma de destrucción masiva, sino que son pequeñas automatizaciones que lo que hacen es protegernos. A una escala inmensa, o sea, no son 6 o 10 automatizaciones, sino estamos hablando de muchísimas más y además que son totalmente escalables, de manera que lo que podemos hacer es siempre automatizar en AWS. Por contra, no, también se puede automatizar la seguridad, pero es muchísimo más complejo. Bueno, yo creo que lo has explicado para todos los públicos, desde luego. Cuéntanos ahora, Miguel, entonces, ¿cómo se aborda la seguridad en AWS? Vale, a ver, aquí se hacen como 3 focos diferentes y dependiendo, y luego como cinco ítems, ¿vale? Hay diferente foco que es, hay acciones preventivas, hay acciones de investigación, de detectar algo, detección, y luego acciones correctivas. Esto se hace en la parte de identidad, obviamente todo lo que es el identity, conectarte pues con un identity provider, cómo te vas a identificar, si vas a usar usuarios, roles, toda esta parte de AWS. Luego, controles de detección, eh, securizar la infraestructura, proteger los datos y la respuesta ante incidentes, que es de lo que más vamos a hablar porque es la parte que más se automatiza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en cada una de estas áreas hay servicios. Además, no hay uno, hay muchos. La parte de Identity, tenemos toda la parte de IAM, pero también tenemos eh, Identity Center, que es ahora mismo que permite integrarte con un directorio activo. En la parte de controles de detección, pues tenemos desde
Hay un servicio que se llama Detective, precisamente. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, Guard Duty, que es un servicio que encuentra amenazas de seguridad, que es una maravilla. Tenemos también Amazon Inspector, que lo que se dedica es buscar vulnerabilidades de seguridad, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos en todas las áreas que además son totalmente automáticos. No hace falta que hagas nada. No hace falta que tú hagas nada, simplemente activas el servicio te va a pedir una serie de configuraciones, pero no son muy difíciles, y una vez tienes el servicio, por detrás está todo el rato funcionando, escaneando tu infraestructura. Igual en la parte de usuarios es como se realiza. Entonces, se aborda de manera diferente porque la seguridad siempre viene de caja, ¿vale? Sobre todo si estás usando estos servicios. No es necesario implementar una seguridad. No es que no sea necesario implementar una seguridad adicional, sino que estos servicios son los que te proveen esa seguridad adicional. Y en muchas ocasiones, en on-prem, no existe este servicio, no existe un equivalente. Es un producto que compras o es una acción que tiene que realizar un equipo y es algo más complejo. Es muy diferente de cómo se aborda la seguridad en AWS de cómo se aborda en on-prem. Ujú. Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, Miguel, si era posible realizar todo esto en on-prem del mismo modo que se realiza en AWS. Se puede realizar, pero es muy complejo y sobre todo muy costoso, porque aquí estamos hablando de que lo que puedes hacer en AWS es usar servicios gestionados para todo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esos servicios gestionados, si vas al mundo on-prem, no existe como servicio gestionado, sino que es un servicio que provee un equipo. ¿Qué pasa? Si necesitas gente en ese equipo, necesitas un montón de personas que hagan esas tareas. Y aquí tienes dos problemas. Uno es el coste. Obviamente, cuanto más coste operativo tengas, o sea, cuanto más gente operando, vas a tener más coste operativo. Y por otro lado, tienes el problema de que la gente nos equivocamos. O sea, la posibilidad de un fallo humano es mucho mayor que de un fallo de un automatismo. Los automatismos, entre comillas, no fallan, siempre hacen la misma acción. Para que fallen es necesario que cambie la acción o que hayas modificado el automatismo. Pero un automatismo, una vez que lo implementas, siempre va a estar funcionando o siempre va a hacer esa acción. Eh, Puede pasar que, bueno, pues en el mundo de seguridad es muy habitual que un automatismo esté funcionando y haya se esquive el automatismo. Pero ahí es donde tienes que tener otro automatismo que detecte esa acción. Entonces, ¿es posible hacerlo en on-prem? Sí, es posible. Es posible desarrollar las automatizaciones que tiene AWS. Obviamente ellos las han desarrollado. Pero claro, estamos hablando de una escala inmensa. Lo que ha desarrollado AWS es, es trabajo de un montón de años, de un montón de gente y para un montón de clientes. Ellos saben las vulnerabilidades que tienen toda su plataforma. Estamos hablando de una escala inmensa comparado con cualquier empresa. Cualquier empresa cuando habla de seguridad, aunque sea una empresa muy grande, no tiene nada que ver con un gigante como puede ser AWS. A ese nivel solo tienes otros cloud provider, alguna empresa que sea también de ámbito global, pero no tienes un paralelismo en una empresa, aunque sea una empresa gigante multinacional de cualquier ámbito, no tiene esas capacidades o no se ha dedicado a desarrollar su infraestructura de seguridad tanto. Mm. Miguel, algo que suele preocupar bastante también cuando se cambia al mundo cloud es que los equipos de desarrollo suelen tener mucha libertad y esta libertad implica mayores riesgos de seguridad. ¿Qué podríamos hacer para solventar esto? Aquí es donde hablamos mucho de la parte de las automatizaciones, pero aquí es importante que es un mensaje que hay que dar a los equipos de desarrollo y también a los equipos de seguridad, que es la importancia de securizar en todas las capas, no solo en la infraestructura, que es lo que se hace habitualmente. Yo securizo en mi infraestructura, pero no securizo en mi desarrollo. Y es importante securizar en todos los niveles, desde el primero, que es obviamente nuestro código de desarrollo, hasta el último, que va a ser nuestra infraestructura. Y en todas las capas, en cada capa hay que securizar, ver cómo podemos hacer, y esto se hace habitualmente, o se va haciendo cada vez más, pero es muy importante que la gente
tenga esto en cuenta, tanto un equipo de seguridad que muchas veces ve que los equipos de desarrollo no securizan o tiene esa impresión, y por otro lado, muchas veces los equipos de desarrollo tienen la impresión de que la seguridad es un problema o es un impedimento para ellos. No, es algo muy importante para todos. Aquí es la importancia de securizar en todas las capas. Y en esto nos ayudan mucho las automatizaciones para tener en cuenta esto. Y este punto es algo que muchas veces en on-prem no se hace. Se hace muy buena securización en la parte de infraestructura, pero no se securiza en los desarrollos. O muchas veces se securiza por bloques. Cuando se hace ¿cómo se llama? Una auditoría de caja blanca dentro de en el que tienes acceso dentro de las propias empresas, muchas veces sale que tú estás en un entorno productivo y tienes acceso a un montón de servicios, a un montón de productos, a otras infraestructuras. Cuando, por ejemplo, en cloud, por defecto, si tú no abres esas barreras, un security group, una de las cosas que viene por defecto es cerrado. Tienes que abrirlo para que otros servicios puedan acceder a tu infraestructura. Entonces, si estás hablando de un servicio serverless, tienes que tener un usuario y ese usuario tiene que tener acceso a ese recurso. Entonces, o un rol. Esta es la importancia en cloud. Se tiende, y además es prácticamente obligatorio, el que todas las capas estén securizadas. En on-prem muchas veces esto se delega solo en infraestructura. Entonces, aquí viene de caja, es algo que tenemos que hacer todos, y luego es muy importante empoderar a los equipos de desarrollo, darles bastante flexibilidad. ¿Por qué? Porque si tú a un equipo le limitas muchísimo y no le dejas hacer absolutamente nada, intentan buscar alternativas para hacerlo mal, ¿vale? Para hacer el mal. Porque necesitan. Porque, por ejemplo, una cosa muy importante a día de hoy en el mundo IT, en nuestro mundo, es la flexibilidad y sobre todo la velocidad de desarrollo. Si tú estás limitando muchas veces con seguridad esto, lo que pasa no es que securicen, es que lo que hacen es buscar una alternativa. Por eso están las automatizaciones de seguridad lo que hacen es darles esa flexibilidad, pero a la vez limitar riesgos. El que no puedan hacer algo mal o que no puedan hacer algo que es potencialmente un problema de seguridad a futuro. Ujú. Vamos a hablar ahora, si te parece, del coste, Miguel, que siempre es un tema importante. ¿Es cara la seguridad en AWS? A ver, aquí es muy, muy subjetivo, qué es caro o qué no es caro. Si la comparamos con el mundo on-prem, es muy barata. Ujú. Es muy barata porque va por escala. Habitualmente todos los servicios de seguridad que tenemos dependen en función de la cantidad de datos o la cantidad de peticiones que nosotros les hagamos. Si nosotros implantamos un WAF, el WAF tiene un coste de base por regla, que es muy bajo, pero luego adicionalmente tiene un coste por número de peticiones. Cada millón de peticiones, X tiene pues, un coste. Entonces, cuantas más peticiones, obviamente, más coste. Esto hace que sea economía de escala. Cuando tienes un servicio que no tiene mucho uso, pues obviamente el coste de seguridad va a ser ínfimo. Cuando tienes un servicio que es muy usado, obviamente su coste va a ser más alto. Pero la contrapartida muchas veces en on-prem es que necesitas tener infraestructura y esa infraestructura tiene un coste. Y ese coste, obviamente el coste de infraestructura per se suele ser mayor, ¿vale? Que mundo cloud. Aquí depende de la comparación. Es verdad que yo hay servicios que me parecen muy baratos en AWS de seguridad, pero obviamente si comparas no tener seguridad con tener seguridad, sí que es más caro. Pero no es algo excesivamente caro. Obviamente es caro porque la seguridad en general es muy cara, pero en comparación con lo que te provee esas capas de seguridad, me parece bastante barato. Sobre todo si lo comparas en qué pasaría si tienes un ataque. Ujú, claro. Te roban datos, por ejemplo, en el caso de que sean datos personales, además del coste de tu imagen de marca, te van a multar. Y las multas por ejemplo, una exposición de datos suelen ser muy altas. Entonces, si tú comparas el coste que tienes relativamente sobre lo que te va a impactar en tu negocio, tanto directa como indirectamente, un ataque de seguridad, una vulnerabilidad de seguridad, con lo que te provee el servicio,
obviamente es mucho más bajo. Y si lo comparamos con un mundo on-prem, es muchísimo más bajo. Miguel, ¿y qué servicios de seguridad crees que son imprescindibles o cuáles nos recomendarías? Bueno, al final hay muchos, porque el stack de seguridad de AWS es muy amplio y hay Ujú. muchos que son muy habituales de decir, pues toda la parte de IAM, toda la parte de poner security groups, en algunos casos van a ACLs, aunque yo no recomiendo usarlas en exceso, WAF, pero para mí hay uno que es el que más me gusta, que es GuardDuty, Ujú. por lo que aporta y lo que cuesta. GuardDuty es un servicio que lo que hace es busca amenazas de seguridad utilizando inteligencia artificial. ¿Y cómo hace esto? Lo que hace es, de un montón de fuentes que tiene AWS, de un montón de logs que nosotros generamos, como pueden ser los flow logs, como pueden ser CloudTrail, que es el servicio que audita absolutamente todas las acciones que nosotros hacemos, y con más la parte de Route 53, las llamadas ADNS, él lo que hace es buscar, en base a todos esos logs, patrones que sabe que son vulnerabilidades o que son ataques. Y en función de eso te da un resultado que te dice, oye, tu cuenta tu cuenta o este recurso puede haber sido vulnerado o puede tener un problema de seguridad o alguien está haciendo un ataque, está haciendo una mala acción, estás exponiendo una cantidad de datos muy alta. Además lo hace de forma muy rápida y te envía lo que ellos llaman un finding, es decir, he encontrado esta vulnerabilidad o he encontrado este problema y te avisa. Funciona muy bien. ¿Por qué? Porque utiliza, aquí es lo que hablábamos de la escala, utiliza inteligencia artificial y cómo la utiliza. Al final AWS, este tipo de logs que no contienen datos del propio cliente, sino de la propia infraestructura de AWS, él los tiene de todos sus clientes. Es decir, él sabe que un cliente está utilizando mal un servicio, además porque él lo monitoriza, ¿vale? Por ejemplo, no es posible hacer mining, o sea, minería de Bitcoin dentro de las instancias. Es una cosa que no te dejan hacer porque generas un problema en la infraestructura. Entonces, ellos son capaces de recopilar estos logs y saber cuándo ocurre un problema. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que hablábamos de escala. No estamos hablando de los datos de un cliente, no estamos hablando de datos de 100 clientes, estamos hablando de cientos de miles, ¿vale? Todos los clientes y todas las cuentas de AWS. Entonces, para ellos es muy fácil detectar un patrón porque es una cantidad ingente de datos y sobre todo cuando sucede un nuevo patrón son capaces de adelantarse. Es decir, puede haber un cliente, que es el primero de todos, que tiene este nuevo patrón, pero enseguida que ellos detectan que hay un problema, esto lo aplican a todos. Y además esto se hace en general en toda la seguridad en AWS. Cualquier problema que se detecta en un cliente se aplica para el resto. Entonces, ellos lo hacen muy bien, lo hacen muy rápido y funciona muy bien. Y en el caso de GuardDuty es que te va a dar unas alertas de seguridad muy útiles, o sea, porque además vienen ya muy filtradas, es decir, ya te hablan de un problema muy específico. Yo, por desgracia, lo he tenido que usar. Bueno, el servicio siempre hay que usarlo, yo siempre recomiendo activarlo, pero por desgracia sí que he tenido findings importantes, pero es muy rápido y es muy útil y enseguida sabes que tienes un problema en tu cuenta. Y por el otro lado, me gusta mucho un servicio que se llama Inspector, que lo que hace es analizarte posibles vulnerabilidades dentro de tus instancias, EC2, de Lambda, de CS en la parte de contenedores, bueno, de ECR para ser más exactos, es decir, todas las imágenes de contenedores que tengas te las analiza y te busca posibles vulnerabilidades y te manda un informe, es decir, pues tienes que actualizar este paquete o tienes que actualizar esta librería. Funciona muy bien además por lo mismo, porque enseguida sabemos nuevas vulnerabilidades que hay, las van a detectar. Está totalmente integrado con AWS y es muy económico si comparamos con a lo mejor un servicio que tenemos en el mundo on-prem, que existen muchos servicios que hacen esta funcionalidad, pero funciona muy bien. Y además es totalmente integrable con otros servicios. Tenemos otros que es System Manager, que por ejemplo, dentro de System Manager existe uno de Patch Manager que te aplica los parches que quieras aplicarles a tus instancias. Funciona muy bien. O sea, es una maravilla. Yo igual es un servicio que he usado un montón y he usado otros servicios
otros software para automatizar las actualizaciones, y en este caso es que es gratis. O sea, es un servicio que tiene un coste muy bajo, entonces que viene integrado en nuestras cuentas y podemos analizar el estado de parcheado de todas nuestras máquinas, más vulnerabilidades que podamos tener. Es un combo ideal. Y luego, por otro lado, yo recomiendo mucho las remediaciones de seguridad. ¿Cómo hacer una remediación de seguridad? Pues es lo que hablábamos antes. CloudTrail, además hay un servicio que te da información sobre toda tu configuración, que es config, pero para mí CloudTrail, que te está dando la ejecución, todas las ejecuciones de la API de AWS, es decir, cualquier petición que se hace a AWS queda registrada y, por tanto, tú puedes a partir de ahí hacerte una remediación con una lambda, que es ejecución en código. Entonces, básicamente, o incluso con System Manager, que tiene ejecución también de código, o sea, un poco más parecido a lo que sería Ansible, te permite ejecutar una remediación. Y yo esto lo uso muchísimo. Hemos hecho algún webinar sobre esto, haciendo remediaciones sobre apertura de puertos. O sea, es muy fácil cerrar el puerto SSH o cerrar en un security group que no se abran reglas hacia rangos muy genéricos, como puede ser el 000 o el 10.000, sino que ya sean rangos más específicos, de manera que ya prohíbes que en tu infraestructura la gente está abriendo rangos muy amplios o puertos muy específicos, como puede ser SSH o como puede ser RDP o FTP, que no quieres que abran porque son problemáticos para ti. Y así lo puedes hacer absolutamente con todo. Puedes forzar la encriptación y puedes forzarla con una remediación. Puedes hacer una remediación, incluso con GuardDuty hay una remediación muy interesante, que es cuando, por ejemplo, te están minando una máquina, pues, o una máquina ha sido expuesta, ¿vale? Y tienes certezas de que esa máquina es problemática. Pues puedes aislarla. Puedes aplicarle unas reglas de manera que esa máquina esté aislada para hacerle o apagarla directamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, aislarla para que desde una máquina de forense puedas hacerle un análisis y ver qué ha pasado. Y dejarla totalmente aislada para que solo se pueda hacer desde esta máquina y hacerle el análisis de qué ha pasado, qué tipo de exposición tienes. Entonces, para mí serían las tres partes, ¿no? Tanto GuardDuty por la detección de amenazas inteligente, Inspector por la detección de vulnerabilidades y luego, en este caso, Lambda, que a mí me encanta, pero más por la posibilidad de automatizar absolutamente todas las acciones y todas las acciones correctivas que nosotros queramos. Pues si hemos hecho algún webinar, te pediré el link para añadirlo a la descripción del episodio por si alguien quiere seguir investigando, que pueda verlo. Pues Miguel, voy a terminar el episodio haciéndote la pregunta con la que arrancaba el podcast. ¿Es seguro AWS? Por supuesto, es muy seguro. Obviamente depende mucho de tu configuración, pero de caja, la seguridad que te provee AWS y que te provee con sus servicios es muy alta, es altísima. Pues Miguel, como siempre, es un placer haberte tenido hoy en nuestro canal, por lo bien que te explicas y por lo que aprendemos siempre de AWS. Y nada más, gracias por tu tiempo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.